Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la sesión del inicio de semana, hoy 13 de agosto de 2018, y pues vamos a revisar los lineamientos de las evidencias que tenemos para entregar. Lo que vamos a trabajar en estas 2 semanas prácticamente, porque tenemos una evidencia que es para entregar el día domingo y otra que es para entregar pues dentro de 8 días, el día 2 domingo 26, perdón, una para el 19 y otra para el 26, si no estoy mal. ¿Qué tenemos para hoy? Pues el orden del día es el saludo, luego los lineamientos de la presentación de las actividades de aprendizaje, informes varios, pues informaciones varias que tengo para ustedes, preguntas e inquietudes, de acuerdo a lo que se exponga y a lo que vayamos revisando de lo que hay que entregar de las actividades, y por último el cierre de la sesión. Vamos entonces al tema que nos compete hoy. Ya nosotros la semana anterior, hasta el día de ayer, teníamos el plazo para entregar la papelería de identidad corporativa y el portafolio de servicios de la empresa. Ahora nos vamos a centrar en dos evidencias, la número 3 y la número 4. La número 3 es la evidencia del análisis de la señalización del puesto de trabajo. Esa es una evidencia de la transversal. Pueden leer ustedes acá de qué se trata, ¿verdad? Y qué es lo que vamos a entregar. Entonces, de lo que se trata es de que hagan un análisis de cómo aplicar la señalización de seguridad en el área de trabajo para optimizar la productividad de la empresa, en el puesto, sitio de trabajo donde estén, en la empresa donde pues estén laborando, si laboran en la casa, cómo tenemos nosotros la señalización del puesto de trabajo y cómo proyectaríamos eso. Entonces, de eso se trata. Aquí hay un material que se llama señalización. Como pueden ver, es un recurso digital de aprendizaje también. Permítanme, yo le quito el audio, o le bajo por lo menos un poco porque está con mucho volumen. ¿Para qué nos sirve? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo lo aplicamos? Todo eso lo vamos a ver acá. Además de eso, la instructora de la transversal nos va a acompañar el día jueves y les va a hacer una introducción a cada una de las temáticas que hay acá, y nos va a explicar de manera mucho más explícita, de manera mucho más tangible, qué necesitamos, cómo lo vamos a entregar. Perdón, ya, es que ese audio. Aquí pueden, como siempre, revisar el material que está puntual, desde la norma en adelante. Hay unos contenidos, aquí están la conceptualización de qué son las señales, para qué se usan, cuál es la finalidad, cuáles son los objetivos, por qué se deben informar ciertas cosas, qué se debe informar, qué se debe señalar y qué no se debe señalar, etcétera. Esto es para que lo tengamos nosotros en cuenta. Son cinco aspectos determinantes, ¿vale? Luego, ¿qué tipos de señales hay? Las señales visuales, auditivas, olfativas, táctiles. Bueno, ustedes pueden explorar todo esto y a partir de ahí comenzar a presentar la evidencia. Esta evidencia debe ser individual. La deben entregar individual y va a ser un documento en Word en donde se haga, digamos, un texto, ¿verdad?, que nos pueda decir, que nos pueda indicar cómo nosotros analizamos todo este contenido y cómo podemos aplicar la señalización de la seguridad en el área de trabajo. Lo que aplique, obviamente, si ustedes trabajan en una empresa, van a decir, venga, pero es que los extintores no tienen la señalización adecuada, o los colores adecuados, o están en un lugar que no son. ¿En qué estoy fallando yo en mi área de trabajo?
¿Qué es lo mínimo que debería tener así trabajo en mi casa? ¿Vale? Y miremos también los que estén trabajando en las empresas o los que hayan trabajado en las empresas, cómo se puede estructurar eso. Entonces el análisis de cómo aplicar la señalización de seguridad en el área de trabajo. Un análisis pequeño. Ahora, eso como parte del texto, ¿verdad? Pero se requiere también, y aquí no está, eso se va a actualizar mañana, es que ustedes hagan el diseño de su puesto de trabajo, ¿verdad? Con Photoshop o con Illustrator, y nos indiquen eso que digamos analizaron ustedes en su ejercicio. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo que en mi puesto de trabajo me hace falta una señal X o Y, voy a dibujar, hacer la ilustración y voy a colocar mi señalización de acuerdo a lo que vimos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? El análisis textual, ¿sí? En una redacción corta, 2, 3 cuartillas, dependiendo de lo que, pues de qué tanto tengan ustedes como, digamos, de interacción con el espacio y qué señales necesitan en ese espacio, de acuerdo a la documentación. Y segundo, una ilustración que plasme eso que acabaron de escribir. Esas son los dos componentes. Esta evidencia se debe entregar el día domingo, próximo domingo, 19 de agosto. Esa es la fecha que tenemos nosotros acá en el cronograma. Si ustedes se pueden dar cuenta, en información del programa se modificaron los cronogramas, se modificaron los accesos, aquí los tienen. Está el cronograma general y el de la fase de planeación. Entonces miren, estamos acá del 13, bueno, aquí está hasta el 20, hasta el lunes 20. El lunes es festivo, entonces por eso está hasta el 20, ¿vale? Y hasta el 2 de septiembre vamos a diseñar los elementos gráficos del proyecto multimedia. Esto, estamos hablando de dos semanas de trabajo, 3 semanas prácticamente. Esta semana, la próxima, la del 26 al 31, y el 2 terminamos el diseño de los elementos gráficos del proyecto multimedia. ¿Por qué tenemos 3 semanas? Ya les voy a decir por qué. Entonces, no sé si hasta ahora esté claro lo de la primera evidencia, el análisis de la señalización del puesto de trabajo. ¿Hay alguna duda con respecto a eso? Aquí está el otro componente. Todo esto que hace falta y que no en su puesto de trabajo. Johan, en resumen, así cortico, tenemos 2 evidencias por entregar. Una, que es la evidencia transversal de señalización en puesto de trabajo. Este es el material, aquí está el enlace, se llama señalización. Y todo lo que ustedes lean acá, lo que revisen acá, para qué sirve, cómo se usa, en qué ocasiones, en qué espacio se usa, etcétera, lo deben plasmar en un documento. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? El análisis de cómo aplicar la señalización de seguridad en el área de trabajo, donde estén ustedes, su empresa, su casa, su entorno. Aparte de ese texto, de ese análisis, que es una redacción, ustedes van a dibujar en Illustrator o en Photoshop su espacio de trabajo. Van a hacer una ilustración con sombras. Entre más bonito les quede, mejor. Ya vamos a empezar a utilizar las herramientas y van a colocar, digamos, las señales que les hizo falta después de verificar su entorno y decir, ah, bueno, pues que aquí debo colocar un letrero de no fumar, aquí debo colocar un letrero de cuidado, el piso está resbaloso cuando no sé, laven o estén haciendo el aseo a la oficina, bueno, no sé. Eso ustedes lo van revisando. Eso para el domingo, individual. Y venimos entonces ya con la evidencia número 4, que es el diseño de los elementos
gráficos del proyecto multimedia que va hasta el día 2 de septiembre. Esta evidencia es en grupo. Aquí está el instrumento de evaluación. Ustedes pueden revisar la lista. ¿Qué es lo que deben entregar? ¿O qué es lo que se debe hacer? Como ya hemos venido trabajando algunos elementos para el proyecto, aquí vamos a definir en estas 3 semanas absolutamente toda la parte visual y toda la parte de diseño. Todo lo que vayamos a necesitar. Entonces, primero, escenario diseñado en multimedia, diseñado en la multimedia. Entonces, la línea gráfica del escenario, de las interfaces, es la misma para la página inicial que para las demás páginas, si es, por ejemplo, una página web. Ahora, si es una aplicación o si es un juego, el diseño de las interfaces del juego coinciden con el storyboard, con el guión técnico, el guión literario y toda la línea de diseño es la misma. Luego viene la tipografía utilizada en el proyecto. La tipografía que nosotros utilizamos está acorde con la línea de diseño, con el público objetivo, es acorde al tipo de proyecto, al target de los usuarios. ¿Sí? Si es una línea infantil, ¿cómo debería ser la tipografía? Ojo, no apliquen más de 3 tipografías por proyecto. Lo recomendable son 2. Una para los textos en una fuente Arial, helvética, una fuente reconocida y legible, además de todo, ¿verdad? Y la otra, pues como para los títulos, dependiendo del proyecto. Luego vienen los personajes, objetos utilizados dentro del proyecto. Aquí les voy a dar un ejemplo. Miren, ustedes, esto puede ser un proyecto multimedia, ¿sí? Es una multimedia educativa. Varios de ustedes tienen eso. Entonces, tengo que realizar todo el diseño de cada uno de los elementos, objetos, botones de mi entorno de trabajo, que si los voy a poner de menú no importa, pero miren, aquí esto es un objeto, eso es otro. Lo que aparece al lado derecho es otro en la animación. Entonces toda esa es la parte visual, la parte gráfica. Si lo tienen para la página web hay que hacerlos todos también. Hay que diseñarlos. ¿En qué? En Photoshop o Illustrator, que es lo que venimos manejando. Miren, aquí elemento de diseño, el mundo, elemento de diseño, el avatar, elemento de diseño, el fondo donde se coloca el texto, bueno, la barra, los botones de arriba, los botones del lado derecho, cada vez que yo cambio las flechas, todo eso es lo que se va a diseñar. El fondo o background, la tipografía utilizada, pues ya, yo les decía, para la lectura es una y para la otra se recomienda para los títulos, etcétera. Miren, aquí están. Esta tipografía es diferente a esta, los títulos son diferentes. Si ven que aquí está más alargada y la tipografía que ustedes ven en los contenidos es más redonda y muy legible. Títulos, conceptos, todo eso es tipografía diferente. Revisen este instrumento de evaluación. Los elementos utilizados en el proyecto son acordes con el storyboard. Ya les dije si hay coherencia con eso o no, de acuerdo al proyecto. El uso de Adobe Photoshop e Illustrator, si se manejaron de buena manera. ¿Cómo sabemos si se manejaron de buena manera? Pues sencillamente dependiendo de la calidad de los productos o de las imágenes. La edición de las imágenes dentro del proyecto multimedia son las ideales. Todo eso se va a observar. Esto es lo que ustedes deben entregar. Tenemos 3 semanas. 3 semanas para trabajar. El logo o marca utilizada dentro del proyecto es acorde con lo que se desea transmitir. Entonces vamos a estructurar desde los logos, los botones, etcétera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir trabajando talleres, Illustrator, Photoshop, y vamos a hacer, este jueves vamos a tener la sesión con la instructora transversal. Ustedes van a ir trabajando, van a ir seleccionando y haciendo una lista por cada uno de los proyectos, qué necesitamos y qué no necesitamos, ¿sí? Ustedes
tienen claridad en eso, de que ya hicieron, digamos, un listado de acuerdo a su proyecto en la parte de diseño, qué elementos necesitan? Johan Jairo, Steven, ¿han construido algo de esos elementos aparte, pues, digamos, de las interfaces y de lo que tenemos? Sí se han dado cuenta de lo que les explico acá. Mira, aquí está clarito. Desde el huequito en adelante hay elementos visuales que se deben construir. Para todos los proyectos multimedia, bueno, John Jairo. John Jairo, ¿qué proyecto tiene? El proyecto de la revista, perfecto. En la revista nosotros tenemos unos contenidos, la interfaz inicial, en donde pueden ir algunas noticias, ¿verdad? Vamos a suponer que este es nuestra interfaz inicial, es nuestro menú principal. Si es de una revista virtual de la compañía, de la empresa, pues tendré el logo de la empresa al lado superior izquierdo, ¿verdad? Ese logo es un objeto, o es una parte del diseño visual. Los menús, ¿cómo los voy a hacer? Los voy a hacer con botones, los voy a hacer de este tipo, los voy a hacer desplazables. Si los voy a hacer desplazables, entonces, ¿cómo los voy a hacer? Con rectángulos, solo colores y letras, rectángulos e iconografía, así como aparece aquí cada vez que yo le doy a uno de estos números. Si va a ser iconografía, tengo que realizar ese diseño. Si le voy a dar ir adelante o ir atrás, ¿cómo va a ser la flecha? ¿Cómo van a ser los submenús o los menús internos? ¿Cómo va a ser mi fondo? ¿Sí? Miren acá que esto está en escala de grises, esto es el fondo, esto tiene un objeto acá que es una valla. Todos esos elementos de la revista, ¿sí?, ustedes los tienen que hacer. Que si la revista va a tener arriba un bisel de color con la imagen corporativa de la empresa en la portada principal y va a llevar una imagen, esa imagen hay que hacerla, hay que editarla, realizarla en Photoshop o Illustrator. Luego venimos al contenido interno y entonces yo tengo una categoría principal que se llama noticias. Y tengo un bannercito que se llama noticias. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿En qué color lo voy a hacer? Lo voy a hacer con un círculo y una imagen. Lo voy a hacer dependiendo de eso, ¿verdad? Dependiendo del tipo de línea de diseño, pues vamos realizando todo la parte visual y todos los elementos que luego vamos a integrar. O sea, es tener todos esos insumos para después coger. Y ya tenemos las imágenes, entonces, bueno, que si es una página web, entonces venga, ya sé cuáles son los banners, ya sé cómo van a ir las secciones de consulta, ya sé qué referente tengo, porque tengo un referente, ¿verdad? Los que tienen la página web y enviaron el pantallazo de la página principal, pues eso les sirve como parte del trabajo, pero si nosotros tenemos la página principal y le doy clic en una de las categorías, adentro de esas categorías, ¿qué imágenes va a llevar? Entonces vamos a empezar a desarrollar ya todas las imágenes de eso, del proyecto que estamos realizando. ¿Sí me hice entender? ¿Sí me hice entender? ¿Sí sí se respondió la pregunta, John Jairo? Johan, Steven. Entonces, les repito la pregunta, ¿ustedes han hecho un listado de eso? ¿De qué elementos necesitan? ¿Han pensado hasta allá? Yo sé que Steven tiene adelantado un trabajo, listo. Entonces, ¿qué les sugiero? ¿Qué les sugiero? Que empecemos a hacer un listado. Ya tenemos un boceto, miremos ese boceto, definamos cuáles son los contenidos, eso tiene que ver con el alcance de nuestro proyecto. Si son 3, 4 contenidos, productos o servicios principales para una página web, si en el juego yo voy a tener un solo nivel, que en ese nivel, ¿qué voy a llevar? ¿Sí? ¿Hasta dónde lo voy a llevar? ¿Y qué necesito en cada una de las, digamos, de las partes de la jugabilidad? ¿Sí? Desde la introducción hasta la presentación de los personajes, cómo escojo mi personaje, cómo comienzo a jugar el primer tablero.
Si tengo un audiovisual, ¿qué necesito yo para mi audiovisual? Voy a colocar la animación de entrada de 5, 4, 3, 2, 1. La voy a hacer personalizada. Sí, John Jairo. Sí, señor. Es hacer toda la parte visual para después implementarlo en o un servidor web o implementarlo en una animación, por ejemplo en el caso de Steven. Entonces Steven debe hacer todas lo que va a hacer de animación, los personajes, ¿sí? Yo sé que el trabajo de Steven es un poco más grande porque él está solo y es una cosa más compleja, y tratando de hacer que si los personajes en el storyboard, ¿verdad? Está la animación de un acercamiento, entonces digamos ahí se puede trabajar de una manera diferente, ¿sí? Porque podemos utilizar una herramienta que se llama Zoom para no tener que hacer cuadro a cuadro una imagen más grande, sino una interpolación de forma, y nos evitamos tanta cosa, ¿no? Pero eso ya, digamos, en el caso de Steven, que es muy, muy puntual, sí necesitamos también, además de manejar estas técnicas, realizar que si el personaje va a caminar, realizar entonces se sugieren 12 cuadros, Steven, para que la caminata de una figura humana sea fluida, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy dando yo los pasos, verdad? ¿Cómo voy dando yo los pasos con el personaje para que parezca que se está moviendo? Entonces, eso hace parte, la parte de los escenarios, la parte del fondo, la parte de todo eso que hablamos alguna vez de manera, en un encuentro pues ya muy específico desde su proyecto, usted y yo. Entonces todo eso es lo que hay que diseñar, señores. Entonces el trabajo es grande, por eso es en grupo y tiene 3 semanas. Vamos a hacer, entonces, trabajo con, por ejemplo, los logos. Vamos a hacer un taller de logos y botones de este de este lunes en 8 días, de hoy en 8 días, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos trabajar esos aspectos, esas categorías generales. Luego hacemos un taller de cómo realizar fondos, ¿sí? Entonces vamos a realizar el fondo de la interfaz del primer juego o de una animación, y vamos a tratar de hacerlo con los proyectos que ustedes están haciendo, ¿sí? Si ustedes van adelantando trabajo, tienen bocetos, tienen bosquejos, pues los vamos realizando en el taller. Steven, pues hagamos una cosa. Podemos hacer una parte en Animate. Podemos hacer una parte el jueves en Animate. Nos vamos a adelantar un poquito. Hacemos el manejo de una de esas imágenes en interpolación de forma como para hacer un zoom. Ya al final del taller. Luego lo vamos haciendo ya personalizado, si le parece. El próximo jueves entonces tendremos otro taller. Exacto, no los pantallazos ya acomodados, sino los elementos que se van a integrar al diseño. Ahora, si ustedes lo quieren hacer de una vez todo, listo, perfecto. Pero les sugiero que los hagan aparte. ¿Por qué? Porque ese fondo, por ejemplo acá el fondo de esa escala de grises, así como en semicírculos, pues lo pueden usar para ese entorno, pero lo pueden usar para otro. Sería la subpágina, sí señor, el modelado de cada una de las cosas de las subpáginas y de las categorías de esas páginas. Entonces hay que mirar, si es una categoría de noticias, puede ser un color verde, todo lo de noticias, ¿sí? O un diseño exclusivo para las noticias. ¿Qué imágenes se van a usar? Si es para información por ejemplo, de actividades de salud ocupacional, entonces viene
puede ser la división de esa categoría con una página amarilla, ¿sí? Eso, digamos, tiene de largo y de ancho cualquier cantidad de posibilidades. Revisemos para cada proyecto cómo están las revistas virtuales, cómo están las revistas más destacadas a nivel mundial de ese tipo, y miremos a ver visualmente qué vamos a construir nosotros, que sea de muy buena calidad. ¿Vale? Pregunta. Como ya ustedes más o menos saben qué es lo qué es lo que se debe presentar, quisiera saber de todo esto en grupo, cómo se van a repartir el trabajo. Ahí, yo sé que hay dos personas ahí que tienen que trabajar solos, pero los que están en grupo, ¿cómo han venido trabajando estas cosas? ¿Sí ha funcionado? ¿Realmente el trabajo colaborativo se ve? Porque este es un trabajo grande y se necesita que nos integremos y se necesita que articulemos cada uno en ciertas cosas para ir avanzando y presentar absolutamente todo. Les recuerdo, miren el instrumento de evaluación y esta lista de chequeo. Todo esto se va a revisar, todo esto que está acá. Entonces por eso necesitamos la colaboración de todos. ¿Vale? Bueno, John Jairo está escribiéndonos algo. Preguntas, señores, ¿qué preguntas tienen ustedes con respecto a lo que hay que entregar, a lo que hay que hacer? Johan o Steven. Ah, bueno, perfecto, John Jairo. De eso se trata. Recomendaciones, miremos referentes, hagamos un listado de qué se necesita. Ya ustedes tienen bocetos del storyboard, cómo esos bocetos se van definiendo de acuerdo a la línea de diseño que establecieron. Si es una línea de diseño para una multimedia o un recurso digital de aprendizaje infantil, pues bueno, ¿cómo lo terminamos resolviendo? Si necesitan sesiones individuales por grupos, las podemos agendar, podemos hacerlas. ¿Listo? Entonces sí quisiera que fuéramos adelantando trabajo para que dentro de 8 días, en la práctica, resolviéramos varias cositas con respecto a los logos y a los botones. Logos, botones, y luego vamos a ver fondos, personajes. Claro que ustedes ya tienen algún tema con el diseño de personajes. Y tipografía. Eso es lo que vamos a hacer la próxima semana. El lunes, logos, botones, como parte de cualquier proyecto. Y luego hacemos los fondos, personajes. ¿Y qué fue la otra cosa que dijimos? Los personajes, y la tipografía. Exactamente, la tipografía. Mañana estaré publicando, como todas las semanas, señores, los aprendices destacados. Pero también estaré publicando otras cosas. Y esto aquí ya, como para ir cerrando, voy a publicar un documento en Google Drive para que ustedes diligencien. Ese documento tiene que ver con
la etapa productiva de ustedes. Ustedes, si bien es cierto, el próximo año comienzan la etapa productiva, es necesario que desde ahora vayamos perfilándonos para ver cómo la vamos a hacer. Hay 7 opciones. Puede ser una pasantía, puede ser un contrato de aprendizaje, puede ser un apoyo a un ente gubernamental, puede ser, bueno, varias cosas, ¿sí? Como ustedes ya tienen que ir pensando en eso, pues sencillamente les voy a compartir un enlace a un documento o a un formulario mejor. Ustedes diligencian ese formulario y a partir de ahí, pues vamos como revisando qué posibilidades tenemos. Cada uno pues ya puede estar trabajando y puede validar ciertas cosas ahí en la empresa donde está trabajando. Entonces, todo eso lo vamos a saber. Johan dice, ¿es posible crear una revista digital en qué programas? Hay varias formas de crearla. Con Animate se puede crear, ahí se pueden hacer animaciones, eso tiene escrito en JavaScript. Vamos a ver Animate, creería que lo suficiente como para hacer eso, ¿cierto? Pero también hay otros programas en donde se puede hacer. Yo puedo hacer incluso solamente los JPGs, las imágenes, y hay un software que me convierte todo eso, que está en PDF, ¿sí? Después de que tengo las imágenes, lo tengo en PDF, me lo convierte a un diseño en HTML5. ¿Sí? Entonces, sí es posible crear en Animate con Flip HTML, es otro software que crea ese tipo de revistas digitales. Johan. Ese sería como la respuesta a esa pregunta. Y además de lo que les acabo de decir del formulario que les voy a compartir para que lo diligencien, por favor, también les voy a compartir una información pertinente, ¿verdad?, para la etapa productiva. Hay desde el desde el miércoles 15, hay unas sesiones de sensibilización para saber cómo presentamos proyectos al Fondo Emprender, y eso esas sesiones van a ir desde el 15 de agosto hasta el 7 de noviembre. Les voy a compartir mañana no solamente la agenda, los horarios, las fechas, sino también el enlace a las salas. A la sala para las charlas de emprendimiento. Es necesario que ustedes estén en esas charlas, ¿sí? Es necesario que ustedes estén ahí y vayan revisando cuál es la mejor alternativa. Johan me preguntó lo mismo. ¿Es posible crear una revista digital en qué programa? Ah, bueno, esa es la misma pregunta. Ustedes pueden hacer un cómic. Hacen las imágenes, las tienen en JPG y las podemos pasar como una revista digital. Eso también puede ser otra opción, Steven. Esa puede ser una opción chévere. Pero lo de la animación es mucho más trabajo y funciona, creo que más para lo que se está buscando, ¿no? Podemos hacer el piloto, pero también se puede hacer un cómic, que el cómic, usted sabe que después del cómic viene ¿qué? Viene la animación. Ah, bueno, de acuerdo a la pregunta que dice Johan, la pregunta que hace Johan, perdón, y es que si es posible crear una revista digital. Ya les dije que se podía en Animate o en Flip HTML5, bueno, ¿sí? Se pueden hacer las revistas. ¿Qué es una revista digital? La revista digital no es otra cosa que unas imágenes estructuradas de buena manera a las que usted le pone animación. Y entonces usted puede pasar la hojita, ¿sí? Puede hacer zoom, puede colocarle, la ventaja es que puede incluir videos,
puede incluir información hipertextual que no lo tiene una revista de papel. ¿Sí? Esas son las posibilidades. Pero también en esa misma tipo de presentación, como revista digital, usted puede hacer un cómic. Entonces usted hace la ilustración, hace el JPG y luego con programación, con Flip HTML5 lo hace rápido, pero con programación en Animate quedan unas cosas espectaculares, ¿sí? Y puede incluir, además de la parte visual, que les digo, videos, animaciones, etcétera. Entonces, eso que le estaba diciendo a Steven, es que como él va a hacer un corto animado, generalmente Dragon Ball Z sale primero el anime que el programa, pues sale primero la revista, ¿sí? Que el programa. Entonces eso sería también para que lo miráramos. Pues es decir, Steven, que si quiere, se puede, como usted va a hacer las ilustraciones, eso, hacer una versión. Ahora, eso le sirve, la versión cómic del corto, le sirve para varias cosas, para definir la narrativa de la historia, le sirve como proyecto, ¿sí? Como proyecto para finalizar la etapa lectiva, ¿verdad? Pero también podemos, yo sé que usted se quiere ir más por la animación, es solo una idea que le doy, ¿sí? Por si de pronto la cantidad de trabajo es abrumadora. Podemos hacer la animación, parte de la animación de la entrada o del intro, del que del corto. Pero es solo una idea, ¿sí? Yo no pretendo cambiarle el proyecto, que de hecho me gusta mucho. ¿Vale, Steven? Listo. Es solo para eso. No, en ningún momento quiero que, de hecho me parece genial la idea del corto. A menos que sea estrictamente necesario, no la vayamos a dejar a un lado. Entonces, bueno, muchachos, no sé qué otra inquietud tengan. Si hay alguna pregunta adicional, ya estoy hablando por acá con un grupo internamente. Cuando necesiten algo, ya saben que por el WhatsApp, por el correo electrónico, por la mensajería interna. Y, como les decía, vamos a continuar estas 3 semanas con talleres de lo que hay que hacer, de cómo se van e incluso desde la idea que tengan ustedes para los botones de sus proyectos, para los fondos de sus proyectos, podemos empezar a realizarlos. ¿Listo? Ustedes me dirán entonces si necesitan apoyo, a qué horas podemos concretar con cada uno de los grupos. Si no hay más preguntas e inquietudes, muchas gracias por la participación. Estaremos conectándonos el día jueves con la instructora Alexandra y realizando lo que hay que realizar, revisando el material para la entrega de la evidencia del domingo. Listo, que es la transversal de salud ocupacional y señalización en el puesto de trabajo. Que estén muy bien, gracias por la participación. Listo, sí, más adelante, sí, cuando quede un poquito de tiempo, pero eso, cuando vayamos a los talleres, les voy a compartir el enlace para que ustedes estén en los talleres. Otra cosa, antes de que se me olvide, ya que les dije lo de los talleres, antes de irme, y para los que están escuchando la grabación, van a ver unas sesiones de capacitación para ustedes en Joomla y en instalación de servidores locales.
les sirve muchísimo para, pues para todos, ¿no? Para absolutamente todos, desde configuración de servidores Apache, manejadores de base de datos, instalación de gestores de contenidos, específicamente Joomla. Eso lo vamos a hacer en dos sesiones. Y va a ser van a ser unos talleres adicionales, ¿no? Yo les estoy compartiendo la información para que ustedes asistan. ¿Listo? Muchísimas gracias. No se les olvide salir y cerrar la sesión para poder empezar a descargar la grabación y compartírselas mañana en el resumen de todos los días posteriores a la sesión.